Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Domingo 11 del tiempo ordinario y hoy la Iglesia nos sitúa frente al texto de el evangelista Mateo en el capítulo 9 del versículo 36 al capítulo 10 hasta el versículo 8. Los invito para que tomemos el texto. En aquel tiempo, al ver Jesús a las muchedumbres, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a los discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Santiago el de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el de Alfeo y Tadeo, Simón el de Caná y Judas el Iscariote el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos ni entren en ciudades de Samaria, sino que vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Vayan y proclamen que ha llegado el reino de los cielos. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, arrojen demonios. Gratis han recibido, den gratis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos en este domingo la luz del Espíritu, digamos: Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. ¿Qué dice el texto? Vamos a las relecturas. Mateo 9, atención a esto, empieza en el capítulo 9 en el versículo 36, pero sigue en el capítulo 10 hasta el versículo 8. ¿Qué nos dice la lectura? Hay una actitud donde Jesús siente. ¿Qué dice? ¿Cómo lo expresa el texto? Y hace una comparación con un rebaño y el pastoreo. ¿Cómo lo expresa? Les dice a los discípulos algo también en orden a otra comparación agrícola, en orden a unos trabajadores y a un campo por cultivar. ¿A qué se refiere? Y hace un llamado. ¿A quiénes? ¿Cuáles son los nombres? ¿Qué potestad y qué autoridad les da? Les da unas recomendaciones puntuales de ir en su nombre para hacer qué. Hagamos la pausa. La segunda relectura hoy, un versículo, una comparación, una expresión, una frase, un verbo, algo que ustedes hoy digan: esto me llegó al corazón, esto me pone a pensar, esto hoy me ha sonado distinto. Cuéntenos. Y la tercera relectura, a manera de síntesis, porque acuérdense, los ojos se posan en las palabras y el corazón reposa en el sentido. Para entrar en el segundo momento, que es muy personal, la meditación, es: ¿qué le dice a usted este texto este domingo 11 del tiempo ordinario? Pues situémonos como en el contexto de Mateo. Mateo está hablando ahorita de la misión, y en la misión comienza con una actitud de Jesús. Al ver las muchedumbres se compadecía. Es un término que es sentir con, eso es un sentimiento como desde las entrañas. Y es con la comparación de como unas ovejas que no tienen pastor. Israel es una zona de pastoreo. Hay pastores, aquellos que fueron a verlo cuando nació.
Y es fácil que le comprendan la imagen de la importancia de uno que guíe las ovejas. Dios, que ha tomado la condición humana, utiliza esta comparación para mostrar lo que lo ha movido. Un amor fuerte interior para venir a guiar y ser el pastor eterno. Si Dios llamó a David, que era un pastorcito, para que fuera rey, ahorita Dios, siendo Dios desde siempre, vino a hacerse pastor y ha venido a ser el rey eterno de las naciones. Uno que vino a ser pastor, siendo el más sencillo, el más humilde. Entonces esa imagen nos empieza como a adentrarnos en lo que mueve el corazón de Jesús, ahora que lo hemos meditado este viernes. Y entonces la primera expresión es: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que mande más trabajadores a su mies. Ahora la comparación no es con las ovejas, sino con algo de la agricultura que también tiene que ver con un conocimiento que tenía la gente. Campos, y en cualquier tiempo sabemos que los campos necesitan trabajadores para un cultivo, para que se recoja la cosecha. Pero también no solo para recoger la cosecha, es para ir y estar pendiente de un cultivo que tendrá que dar frutos, y que en este campo, cuando se habla del reino de Dios, pues es el cultivo más importante del corazón, que dará los frutos eternos de los que crean verdaderamente en el Hijo de Dios. Y llega el momento donde Mateo encuadra el llamado de los 12. 12 hombres muy distintos, de distintas zonas, muchos galileos, uno que otro judío, y cada uno, muchos eran pescadores, otros tenían otras realidades, unos de unas edades y otros de otras, pero los modeló, los llamó y los envió. Son apóstoles, son enviados. Varias parejas de hermanos, Pedro y Andrés, Santiago y Juan Zebedeo, lo mismo que Santiago de Alfeo y Judas Tadeo, hijos de Alfeo y María de Alfeo. Los otros son un publicano, el otro es Simón Zelota, un hijo de uno que era de esos celotas que querían la liberación de Israel, pero que a la vez había sido leproso y Dios lo curó. Tomás, el mellizo, porque tenía una hermana melliza, que tenía un padre que al parecer sabía como de orfebrería, pero sus hermanas y el esposo tenían un viñedo en Ramá. También Judas Iscariote, el que más esperaba, porque se formó en el templo de Cariot, una ciudad que es en Judá, judío. Se pudo haber dado mucho en el conocimiento de Jesús y lo buscó por otros intereses al Señor, y después fue reemplazado por Matías. También todos los Felipe y Bartolomé, dos hombres muy doctos, sobre todo Bartolomé, que también lo dejaron teniendo esposa los dos, hijas, tenía Felipe, y fueron llamados y escucharon a Jesús cuando al principio les dice: no vayan a tierra de paganos. ¿Por qué este primer momento de la misión es así? Porque como cuando alguien forma a los suyos en un primer momento, es como la primera etapa. Primero era Israel, después sí irían a paganos. Porque al final ya en Mateo 28 les dice: vayan y hagan que todos los pueblos. Esto es como la primera parte donde venga, en este momento, aquí cerca, fóguense en esto aquí cerca. Inclusive a veces, un poco no es porque iban y volvían. Las primeras misiones, esta es la primera misión. La otra misión es la misión de la iglesia, que nunca parará, pero con toda la llamado a ir primero a las ovejas descarriadas de Israel y invitando al reino, no a los reinos humanos que hoy uno sube y otro baja. Eso nos pasa con la política humana y con todo lo que pasa en la historia, sigue pasando. Seguimos a uno que es un rey eterno, que trae no división sino unidad, y que tiene la posibilidad de curar enfermos, no solo del cuerpo sino del alma, resucitar muertos, no solo del cuerpo sino del alma, limpiar leprosos. Ya la lepra no es solo una enfermedad, ahorita la lepra es la lepra del pecado, y arrojar demonios. Siempre hay una lucha contra el mal, y gratis lo han recibido, denlo gratis. Es todo, la misión, el contenido, la forma y el contenido, y son enviados. Que hoy ustedes y yo, con nombre propio, con una historia personal de vida, nos sintamos enviados por Dios, con nuestras propias características, con el momento histórico en que vivimos. Que ustedes y yo nos sepamos llamados por Dios. Eso no es para otros nomás, es para todos.
El reino no es para unos por edad misticoides que están lejos de la realidad, no, son para personas concretas y reales, donde Dios pueda venir, reinar en nosotros y ofrecerle a los demás lo único que le da paz en el corazón a cualquier hombre de cualquier momento histórico de la humanidad, Dios que se ha encarnado para que ustedes y yo tengamos la plenitud de su vida y de su gracia. Ir en misión, ser enviados, con una elección que Dios ha hecho de nosotros y con unas capacidades para que vayamos en su nombre. Nos sentimos llamados. ¿Qué hemos hecho de la misión? ¿Qué más pudiéramos hacer? Hemos comprobado que Dios nos ha elegido. ¿Y para qué nos ha elegido? Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por tu gracia y por tu amor, porque sigue llamando a hombres y a mujeres al reino. Te seguimos pidiendo muchos obreros para la mies. Te seguimos pidiendo que tú, Pastor eterno, sigas guiando a este rebaño múltiple, para que no seamos como ovejas que no tienen pastor, y para que verdaderamente con una vida concreta te respondamos, te proclamemos y te amemos en todos los tiempos. Amén. Propósito de acción, aquí los mueve la palabra, cuéntenos. Gracias por el eco que colocan al final del chat. Quedémonos contemplando. Llamó a sus discípulos y les dio la autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz tarde para todos.